Doña Días, Cristina decía, ¿cómo les va? buenos ¿Cómo, días. cómo está este sábado? Un poquito más frío en Santiago. ¿Cómo está la cosa por allá en Perú, Clara? Sí, empezamos con el calorcito. Ya, Y ya, entramos a perfecto. otoño hoy día, pero sigue todavía el solcito de verano, ¿no? Perfecto, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo están Pilar, Verónica, Cecilia? Aprovechemos ahí de saludarnos un poquitito más íntimamente, ¿cierto? Ya que somos poquitos, yo creo que se van a ir sumando de a poco, pero mientras tanto, escucharlas, ¿cómo están? Yo muy bien aquí en Santiago estaba mirando para afuera que hoy día el día amaneció mejorcito, no está nublado y parece que va a haber solcito. Está como un poquito más calentito que la semana que estuvo bien helada. Sí, sí, Así sí, como que que llegó el bien, otoño con todo esta semana, parece. está para lavar la ropa. Ese pensamiento tuve. Eso, muy bien, muy bien. Práctico. Por aquí bien, buenos días. ¿Cómo está ahí? Yo para mí cada vez que empieza a bajar la temperatura es así como una sentencia de muerte. Me da de todo. Tengo terror a que llegue el invierno porque si el otoño es así, el invierno no sé, siento una muerte. Así que ahorita estoy desayunando, me desperté hace como 20 minutos. Soy Bien, muy bien. dormilona. Rico dormir hasta un poquito más tarde los Encantada de fines de verles. semana, así que ¿Y tú sí, estás en igualmente, igualmente. Santiago? ¿Estás en Santiago? Sí, yo estoy en el centro de Santiago, pero yo estoy en San Ya. Martín con San Pablo, entonces, Ah, claro. real centro. Pleno centro. Y helado Pero ahí, los edificios, ese sector es helado por los edificios. sí, tengo muchas ganas de irme a vivir a Peñaflor, con vacas y caballos y gallinas. Eso, Extraordinario, muy eso. bien. Lindo, lindo para allá, lindo. Pero Connie, hoy ¿cómo día no va a estáis? pasar tanto frío, porque hay solcito. Hola, Sí. buenos días. ¿Todo ¿Cómo bien Hola, por estás, Connie? aquí? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Corriendo aquí Estábamos para hablando del conectarme. día. Sí, está medio raro, así, con sol, con nubes, Sí, pero bien, sí. con ánimo. Qué bueno, qué bueno. Partiendo el sábado con todo. Cecilia, si puedes prender tu micrófono para saludarnos ahí también. No es necesario que prendas la cámara si no te sientes cómoda, pero salúdanos Buen un día, ratito ¿cómo ahí. están? ¿Cómo te va? Bien, bien, disfrutando hace poco. ¿Todavía por Mejillones o no? Sí, todavía de vacaciones por acá en Mejillones. Es rico ahí, qué es rica la playa, es rico. calentita el agua. eh, Sí, es sí, bonito, sí. súper, sí, bonito, relajado. Yo recuerdo una vez fuimos, hace como 3 o 4 años atrás, fuimos a Antofagasta y en pleno invierno, hablando Sí. julio, y encontramos tan tibia el agua, así que se tentaron todos, se metieron pleno julio a la playa. La playa acá en Chile, Clara, Sí. Paula también, bueno, la Paula es de acá en realidad, María Paula es la otra. Clara, la playa acá en Chile es heladísima. Ah, Eh, no hay, no tiene ni un brillo ir a la playa, salvo el estar ahí, escuchar el mar, la El entorno. brisa, pero meterse al agua es una tortura. Entonces, por eso que lo menciono, la verdad. allá. Oye, pero Así los que, lagos de Chile, los lagos son tibiecitos. Yo fui a Coñaripe y el agua era tibia. pues que es maravilloso El ahí. agua es una Sí, maravilla. El entorno y el agua tibiecita me llamó la sí, atención, no había ido. Así que sí. recomiendo Chile. Eh, Pero acá en el norte Bien, bien. en el norte lo bañamos la noche en Antofagasta, Arica. es que rico. Sí, no hay ningún problema. Ahí las playas de Vale. Antofagasta, ese sector, que es hasta lo que yo conozco. Yo no conozco más al norte, no Sí, conozco. Arica Dicen igual, que Arica es Arica igual. maravillosa la playa. Sí, se baña la gente en la noche. En la Sí, noche se bañan. Yo he estado en Arica Sí, y veía a la gente cómo se bañaba. sí. qué rico. Paula, María Paula, ¿cómo están? Hola, buen día, con un poquito de dificultades técnicas acá, pero ya Eso, llegué. bien, bien, qué bueno, qué bueno. Estamos ahí aprovechando esta mañana como para haber conversado un rato más, ¿cierto? Eh, y seguir conociendo, armando esta comunidad. Ya, pues partamos. Ya llegamos Estamos todos. Ya. listos, señor Boris.
Estamos listos, don Felipe. Sí, Maravilloso. la que falta es la Jorgelina. Jorgelina se Jorgelina dijo que justificó. no, Sí, no tiene podía problemas participar. claro, Sí, tiene problemas con el tema del COVID. Mal. perfecto. Perfecto. Pero ahí la vamos a estar apoyando Eso. en todo esto. Así que, démosle. Ya, pues entonces vamos a la agenda del día de hoy. Hoy día vamos a entrar a hablar sobre la pauta del DUA. Bien. La gente que ya sabía algo de DUA y decía, sí, yo quiero aprender más del DUA, el DUA es importante, lo más probable es que la primera aproximación que he tenido es con la pauta del DUA. Los tres principios, motivación y compromiso, representación, acción y expresión, que es lo que está además en la gran mayoría de los documentos. Sin embargo, queremos darle un enfoque previo nosotros hablando de este concepto de la variabilidad, este concepto que hablábamos de esencial para algunos, bueno para todos, hablar sobre temáticas de accesibilidad y una serie de elementos previos para poder ir entendiendo bien cuál es el foco de la pauta. La pauta por sí sola no tiene mucho sentido, es una set de palabras nada más, pero hay que contextualizarlo y eso es lo que estuvimos tratando de hacer durante las dos sesiones previas, ¿bien? Entonces vamos a hablar sobre la pauta y vamos a hablar hoy día sobre las redes afectivas, que creo que es un tema que es fundamental, ¿bien? Nuevamente, hashtag Lentedúa si quieren postear algo en redes sociales y el objetivo, la propuesta de objetivo que vamos a tener hoy y el lunes son construir y expresar su comprensión sobre las pautas del DUA. Ese es, ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que, tal como lo hemos hecho en las otras sesiones, pensemos en este objetivo, pensemos en los objetivos previos que nos hemos establecido y construyamos un objetivo para el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo personal para este taller? Quiero que me puedan contar un poco. ¿Cuál es ese objetivo personal que tienen para el taller de hoy? Ya, en realidad no es necesario que me lo cuesten, pero sí que lo podamos reflexionar. Que piensen, tal como lo hicimos el día jueves, la idea es que ustedes puedan reflexionar cómo les fue con el objetivo del día martes. Entonces hoy vamos a reflexionar del objetivo del día jueves y vamos a reflexionar respecto del objetivo del día martes, para que podamos colocarnos un objetivo que sea desafiante para el día de hoy. He hablado poco, quiero hablar más, he hablado mucho y me quiero controlar, entonces voy a hablar menos. No estoy tomando notas y quiero tomar notas, entonces voy a colocarme un objetivo de colocar, no sé, una página de notas para el día de hoy. He conversado poco con mis compañeros, entonces voy a buscar alguna instancia para conversar con alguno de mis compañeros. No sé, vean ustedes cuál es el objetivo que se quieren plantear para el día de hoy, algo que sea significativo que les permita sacar provecho para esta actividad, ¿bien? Se dan cuenta que no es un objetivo netamente académico, es el objetivo de por qué quieren estar acá. Y aparte de este objetivo personal en que ya hemos reflexionado y que queremos seguir profundizando, les voy a pedir cuáles son los objetivos que quieren abordar desde la temática que vamos a trabajar el día de hoy. La sesión pasada comenzamos haciendo algunas preguntas para reflexionar qué cosas habían aprendido, qué dudas iban quedando, qué comentarios podían seguir haciendo, cuáles las barreras, con qué barreras se habían encontrado. Y la sesión de hoy vamos a comenzar con algo también para poder vincular los conocimientos que hemos ido desarrollando y cómo los vamos linkeando, ¿cierto? Uniendo con los conocimientos que abordaremos el día de hoy. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente actividad. Nos vamos a ir a dos grupos. Vamos a tener dos grupos para trabajar esto. Y lo que
meme. ¿Ya? Entonces, en un equipo vamos a hacer un meme que resuma lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Para eso hay algunas aplicaciones, y les voy a dejar algunas aplicaciones en línea, pero también pueden buscar el Meme Generator que está en el teléfono. Acá hay una página que la verdad es que no sé cómo es, pero yo creo que les puede servir para poder trabajar este tema. Se lo estoy tirando también al WhatsApp. Así es que eso, Felipe, armamos los grupos y se dirigen a hacer esto. Lo importante, más que hacer el meme, es el objetivo del meme. ¿Ya? Algo que resuma lo que hemos visto. ¿Ya? O las ideas que hemos trabajado, no sé. Tiene que encarnar estos temas que hemos ido desarrollando durante esta jornada. ¿Bien? Así es que nos vamos a los grupos y vamos a estar volviendo un poquito antes de las 11. Vamos a estar ahí 12 minutos más o menos, 15 minutos, ahí, ¿bien? Para que podamos después mostrar esos memes y conversarlos. ¿Bien? Nos vemos en un rato más. Y a mí me toca El Avero. sola, no sé nada. No sé nada. ¿Ah? Y me impactó una colega con su sabiduría. Yo No también. sabía ni cómo se hacían los memes. Yo tampoco tenía cultura en meme. En cambio, el Avero, guau, 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 bajo el canvas, tanto. Sí que rico nutrirse del talento de una en lo que es informática, la otra en reflexión, la otra en aporte. Qué maravilloso. Rico el trabajo en equipo. Perfecto. ¿Qué opina el resto? ¿Cómo les fue? ¿Qué salió de este rato de trabajo? Muy bien, ha sido gracioso y de hecho María Paula está concentrada ahí porque está terminando la labor. Ah, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Ha sido gracioso. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más quiere comentar? La Avero, me encanta mi compañero. Sí. Clara, Connie, Cecilia, Paula, ¿cómo estuvo la actividad? No, al principio yo ni idea de lo que es un meme ni cómo se hace, ¿no? Porque primero buscábamos imágenes, después dijimos, no, mejor hay que ver el contenido, el mensaje, y de ahí adecuamos las imágenes, ¿no? Claro. Y así fue, una colega muy bien, domina el Canva, tenía el recurso y empezamos, sí, ponle ponle otro, y muy interesante. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Además, yo quiero el meme que hicimos para subirlo a mi Instagram con el lente tuba, porque quedó súper bueno. Los quiero todos los que hicimos. Y yo quiero decir que con la Vero, bueno, y la Paula, que tenían más cultura de meme, nosotras con la red sumamos nomás a lo mejor un poco de ideas para agregar en el texto, y también nos sirvió para sociabilizar un poco de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Entonces cumplió varios objetivos la actividad. Cecilia, Paula, María Paula, ¿qué tal? Sí, ahí yo tampoco tenía idea cómo hacer un meme, pero ahí salió. Perfecto. Me gustó cómo surgieron las ideas. Todas dijimos algo y salió. Perfecto, perfecto, muy bien. Bien, entonces vamos a dejarles el espacio para que nos cuenten un poquito cuál fue este espacio de reflexión, qué es lo que surgió. Pueden ustedes compartir, así que no hay ningún problema con eso. Si nos quieren compartir la pantalla y contarnos cuál fue el fruto de la reflexión, si salió un meme o salieron más memes también, pueden contarlo, no sé. Ahí les dejo el espacio para que puedan hablar esto. ¿Empezamos nosotros? Perfecto. Vale. Este es nuestro meme. Perfecto. Bonito. Ya, ¿y cuál es la reflexión que hay atrás? ¿Qué conversaron?
¿Qué temas surgieron? ¿Qué es lo que quieren representar con esto también? Bueno, en primera instancia pensamos en que para nosotros ha sido súper impactante la idea de pensar en personas promedio y que las personas también se sientan promedio. Eh, ya eso nos disminuye, porque los seres humanos somos todos distintos y esa es nuestra gracia. Somos distintos y somos iguales, también era una idea, porque entonces pusimos ahí un grupo de personas más o menos parecidas, que no sabemos cómo son, ni sus problemas, ni nada, pero dicen somos promedio. Hay otro que se cuestiona si es promedio, y yo que soy promedio. También hay unos que se cuestionan, y el otro que no parece nada, que es como de otro mundo, dice, este está convencido que él es normal. Gracias a Dios, él no es promedio, yo soy normal nomás, y es raro. Claro. Esa fue como la idea, el pensamiento de lo que es ser promedio. Unos lo asumen, soy promedio, otros piensan, y otros dicen, no quiero ser promedio, pero yo soy normal. Claro, perfecto. ¿Y qué pasa con este tema del promedio? ¿Por qué les impacta tanto? ¿Por qué, qué cosas han surgido de conversaciones en el contexto de trabajo, en el contexto familiar, con amistades o reflexiones posteriores? ¿Qué ha pasado con eso? Cuando están en la ducha de repente y se ponen a pensar sobre lo que conversamos y hablamos sobre este tema del promedio, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasa con esto? Ahí si nos ayuda también la gente del mismo grupo, está Pilar, está María Paula, está Cristina, parece, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué es tan impactante este concepto? A mí es que me impactó mucho porque estamos tan acostumbrados desde pequeñitos a escuchar lo de la media. Bueno, la media, el promedio, os referís vosotros. Estamos tan acostumbrados y eso es lo que se entiende como normal. Ves una encuesta y es que la media dice esto. Ves un meeting político y la media dice esto. Estamos tan acostumbrados a eso que cuando vi que ninguna de nosotras, lo que os dije antes de ayer, que ninguna de nosotras éramos nada de lo que habíamos salido como promedio, me impactó tanto. Y de hecho, mis alumnos a veces, ellos tienen como un poco las respuestas aprendidas, ¿no? Saben que si tú preguntas cómo estás, saben que ellos deben responder, estoy bien. Y saben que si preguntan, oye chicos, pero una mujer es igual que un hombre, saben que tienen que decir que no. Y si dice, entonces, ¿cómo somos las personas? Y ahí se quedan dudando porque a veces nosotros los mayores explicamos, todos somos iguales, pero a veces decimos, todos somos diferentes, según si estamos hablando en el Día de la Discapacidad o si estamos hablando del Día de las Mujeres o si estamos hablando... Ahí hay dos respuestas que siempre son buenas y ahí es cuando ellos dudan, que todos iguales y yo, no, pues somos todos diferentes porque... Entonces eso me hace mucha gracia de ellos, que tienen las dos respuestas como válidas, pero no saben en qué contexto usar una u otra. Y en esto era lo mismo, porque decía Pilar, por ejemplo, podemos también, en vez de usar el ejemplo del promedio, podemos usar que todos somos diferentes, pero claro, también está el ejemplo de todos somos iguales. Y ahí me hizo reflexionar con mi alumno a la vez que dudar, Entonces vi más claro el del promedio por lo impactante que es. Gracias, Cristina. María Paula, tú querías compartir también. Sí, a mí me ha impactado esta idea porque no sé si pasa en sus países, pero en el mío la mayoría de los chicos, los jóvenes e incluso los grandes, cuando uno sale a las tiendas, todos nos queremos ver iguales. La ropa pareciera ser que nos uniforma y claro, hay una presión muy fuerte sobre nosotros y pienso en mis estudiantes, cómo esto los obliga a ciertas cosas. Y es muy difícil reconocerlos porque a veces ellos no quieren, incluso ellos no se alcanzan a reconocer. Entonces pensaba cómo lograr en el aula que mis chicos realmente tengan la oportunidad de conocerse, de explorarse y de encontrarse con ellos y con sus compañeros, porque a veces no se logra. Y lo que dice Cristina me encanta porque es muy cierto, los chicos ya saben qué respuestas queremos oír y entonces nos ponen felices. Dicen, ay, el profe salió feliz porque le dijimos esto, pero detrás pasan muchas cosas como este meme. Claro. Gracias, María Paula. ¿Algún otro comentario que quieran sumar?
Yo, a ver. Cecilia. Para mí siempre somos como todos iguales, pero a la vez diferentes. No existe promedio porque no hay nadie igual que otra persona. Todos somos diferentes, pero iguales a la vez, como el dicho. Entonces, para mí esa palabra normales o que somos todos iguales, no encuentro que todos somos diferentes. De manera de pensar, físicamente. Perfecto. Eso. No hay nadie Gracias, igual Cecilia. a otro. Exacto. ¿Alguien más que quiera profundizar ahí? A ver. Parece que Rebeca quiere hablar, pero no se escucha. A ver. No se escucha. Ahí parece, ¿no? Ahí ¿Me sí. escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, que yo quería decir que lo encuentro excelente. Soy del otro grupo, pero lo felicito. Me encanta el concepto de somos promedio, porque por lo menos en el colegio de mi hijo, de repente nos dan los apoderados nos dan los promedios de las pruebas Progresa, los promedios, pero nunca nos dicen, bueno, ¿y tu hijo? ¿Y cuál es la nota? O sea, qué rico que el curso es una masa, pero el último promedio debe ser un estándar, o acá estamos y con estas personas me quiero juntar, porque mi hijo no somos promedio. Entonces, ese mismo también, me gusta el tema del niño, porque están centrando en qué siente un niño que no tiene, porque no está en el promedio, que de repente saca un rojo, o que de repente se aburre demasiado en las clases. Entonces, me gusta el enfoque que le dan en el educando. Eso yo creo que es lo que más destaco del meme de las chiquillas. Me encantó centrarlo en el educante, que no es promedio. Me encantó. Gracias, Rebeca. Yo. Bien. Clara. Sí, pienso que con esta imagen vamos a eliminar el mito que tenemos del promedio y de la normalidad, ¿no? Ya creo que el equipo nos quedó bien claro que eso son términos que no se pueden dar en la realidad. Claro. Gracias, Clara. Bien. ¿Alguien más quiera compartir o dejamos al otro grupo que nos muestre el trabajo que hicieron? El otro. Ahora no sé cómo dejar de compartir. No, ahí el que se mete le coloca que ok nomás y puede compartir. Yo solo es evidente que el objetivo ha sido logrado en el curso a propósito de quitar el mito del promedio y sumar la variabilidad. Creo que en verdad me encanta ver que estamos todas tan alineadas y que de verdad ha generado un cambio en nuestros paradigmas de conocimiento, en nuestras formas de ver la vida. Y bueno, nuestro meme fue este tradicional como en el que se le ofrece algo primero a una persona y como que le da un poco de asco y después dice, eso sí. Entonces, habíamos empezado, la lluvia de ideas empezó. Yo tengo como muy enfocado esta lucha de los colegios de inclusión, que de inclusión lo que tienen es el nombre. Y después empezamos como a darle forma. Yo le dije al equipo y fui muy sincera que este iba a ser mi aporte. Mi aporte era el arte gráfico. Y ahí sí, mis compañeras como que dieron más en el tino a propósito de esta práctica del enfoque en el estudiante promedio versus esta posibilidad de educar a partir de la variabilidad. Y ahí yo creo que, por un lado, estamos súper alineadas todas en ambos grupos, y por otro lado, encuentro que nos quedó increíble. Y le agradezco mucho a mis compañeras. Y me gustó mucho el meme del otro equipo, porque yo no sé si ustedes han escuchado esto de, a mí me pegaban cuando yo era niño y yo estoy perfecto. Y cuando tú ves la historia de esta persona, es una persona que tiene dificultades con sus relaciones, que constantemente le cuesta integrarse a relaciones saludables. Entonces, cuando ustedes ponen como este monstruo con muchos ojos y no sé qué, a mí me hace mucho sentido, ¿no? Yo soy súper normal. Yo tengo dos conclusiones al respecto, ¿no? Respecto a la igualdad, yo tengo una teoría de que nosotros sí somos todos iguales, pero lo que se espera es que seamos iguales ante la ley. Y eso es lo que se busca con el trabajo en variabilidad. Lo que pasa es que para el humano es mucho más fácil entender que todos somos iguales, todos somos iguales. Entonces todos vamos a tener lo mismo y todo. Y no va tanto por ese lado.
Entonces, yo creo que nos quedó chévere y que todas estamos muy alineaditas, así que 20 puntos para el curso. Sí, tal vez reflexionar un poco, no sé si se acuerdan el primer día cuando veíamos los cajones y estaba este valor de la igualdad, este valor en el cual a todos nos daban, nos iban a dar las mismas oportunidades, supuestamente, o los mismos recursos, quizás. Sin embargo, el que nos entreguen a todos los mismos recursos no nos sirve. No podemos ser medidos con la misma vara, entonces por eso que es importante ir teniendo apertura en relación a estas otras instancias. El problema es que siempre queda en los cajones. Y no se avanza, no se profundiza en que en realidad lo que necesitamos no son cajones, son otras cosas, ¿ya? A veces tiene que ver con apoyos económicos, en otras ocasiones tiene que ver con flexibilidad, en otras ocasiones, pero sin embargo, yo creo que mucho más allá de apoyos específicos, yo creo que lo que sí necesitamos son sociedades que sean mucho más flexibles y abiertas, donde seamos capaces de ir detectando barreras y poder ir eliminándolas. Yo creo que ese es el concepto más concreto hacia dónde queremos llegar como sociedad. Bien, no sé si el resto de los integrantes del equipo quiere sumar algo más a la reflexión. ¿Qué más conversaron? Si se les ocurrió otro meme y no apareció por ahí. No sé, contaban que se habían reído harto, así que ¿por qué se rieron harto también? Somos muy echadoras de broma, pero como que íbamos haciendo la cuestión y al mismo tiempo íbamos, no, y sígueme por Instagram, no sé qué. Entonces, la pasamos muy bien. Y sí, surgió otro meme, pero era en la misma línea, es el de la chica de la kombucha, que gracias a Paula que nos dijo el nombre, que es la muchacha que hace primero así como, y después hace, pero nos hacía como más sentido. Ya, perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. No sé, Connie, Paula, ¿quién más estaba en ese grupo? Estaba Rebeca, estaba Clara también, ¿o no? Estábamos Connie, Rebeca y Paula. Y Paula. Verónica. Y yo. Ya, perfecto. No sé, Connie o Paula, o si quieren compartir algo. Yo quería agregar, pero no sé si es referente al trabajo que hicimos en el grupo, sino que a lo que hablaban de la igualdad, que yo creo que la igualdad se puede reflejar en que todos somos personas, pero la diferencia se hace en que cada persona tiene un estilo distinto de actuar, de vivir, y yo creo que ese es el foco, que no debemos perder ese foco, que debemos valorarnos cada uno como persona, como individuo. Sí. Y ahí ir haciendo, no sé, por los matices de acuerdo a las necesidades de cada uno. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguien más que quiera compartir lo que hemos hecho en este espacio de mañana? ¿Alguna reflexión que haya surgido, algún pensamiento, alguna idea que quieran plantear? A mí, Bori, me surgió el pensamiento un poco de la barrera que presenté yo misma cuando hablamos de meme, porque este tema es un tema tan profundo, tan doloroso para algunas personas, tan dificultoso, es una vida, imagino que tú lo conoces, todo, y llevarlo un meme me pareció un poco primero como grotesco, no logré entender el concepto, porque no conocía la estrategia didáctica de llevar esto a un meme, porque no necesariamente es reírse un tema, sino que es plantearlo de una manera bien contrastado. Entonces eso después lo logré entender cuando salió, las otras colegas dieron ideas de meme y ellas lo aceptaron súper bien. A mí me generó barrera, como vamos a hacer un meme de esto, ¿sabes? Pero al final, genial, porque al final el meme muestra claramente esa dicotomía tan propia de esta sociedad, de la foto del Instagram, el concepto, o sea, tomen Coca-Cola, y ahí lo tuvimos, ¿sabes? Así que me encantó. Me encantó la metodología y por supuesto el trabajo de mis compañeras y de las otras compañeras también. Sí. Sí, y de repente, incluso en las situaciones más complejas, también tratar de darle humor o cambiarle el estado anímico a las cosas. Yo creo que también es importante ir generando eso. Hay gente que no aguanta mucho el dolor, y eso es parte de la variabilidad. Entonces, si tú estás continuamente
enfrentándolo como a situaciones pesadas, duras, nunca vas a poder enganchar con ello. Y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, de cómo tú te enfrentas emocionalmente a las situaciones para poder ver cómo te vinculas. Esto es algo que me llama la atención, esto es algo que me atrae, es algo a través del cual me voy a sentir comprometido, o es algo que no, ya no más. Ya mejor me voy de acá, deserto, porque no me da. Puede ser también. Entonces, y eso es parte de la variabilidad, eso es parte de que seamos distintos, ¿bien? Entonces vamos a conversar efectivamente sobre los temas de de estos cerebros nuestros, de cómo nuestros cerebros van variando, son distintos, y al ser distintos, hacen que las experiencias de aprendizaje tengan que ser lo suficientemente flexibles para poder abordarlos a todos. Bien, vamos a hablar sobre, no es una clase de neurociencia esto, ¿ya? Es bastante más bajo el nivel, vamos a explicar algunas cosas respecto a cómo el cerebro va aprendiendo, pero lo importante acá es entender cómo a partir de las neurociencias se crean o se plantean las pautas, las directrices del diseño universal para el aprendizaje, ¿bien? Lo primero es entender que no es necesariamente existen 3 redes como tal, sino que son miles de redes las que están en el cerebro. Y lo que se hace de manera esquemática acá es tomar estas redes, estas miles de redes, e ir agrupándolas para poder hacer esto más explícito, más didáctico a la forma, al momento de explicarlo. Eso es, ¿bien? Hay algunas características del cerebro que aprende. La primera característica es que los cerebros se van construyendo con el tiempo. Bien, no es algo... Cuando a nosotros nos hablaban anteriormente del cerebro, nos decían, sí, cuando tú eres pequeño hay que hacer la mayor cantidad de estímulos, de desarrollarlo lo más posible, porque como que se genera un estancamiento ya cuando tú entras a la adultez. Nos hemos dado cuenta que cuando uno aprende, existen cambios en el cerebro también. Cuando tú aprendes cualquier cosa, aprendes un idioma, aprendes a manejar, aprendes una habilidad, aprendes un concepto específico, lo que sea, se generan cambios a nivel cerebral. Y esos cambios a nivel cerebral, si bien no son macroscópicos, no son tal vez visibles a simple vista, sí ocurren. ¿Y por qué es importante entonces esto? Porque eso quiere decir que si nosotros aprendemos algo a los 90 años, también se están generando cambios en nuestro cerebro. Hay un tema importante acá, las interacciones de los genes y la experiencia forman el cerebro en desarrollo. No es solo genética, sino que también hay un tema de experiencia, ¿bien? De contexto, como lo habíamos dicho la otra vez. Entonces, no lo tenía preparado, de hecho lo estoy buscando ahora. Si me dan un segundo. No, no me sirvió. ¿Qué estoy haciendo? Perdón. Ahí sí, ya. ¿Ustedes saben quién es Drew y quién es Jonathan? ¿Podrían diferenciarlos o no? ¿Saben quiénes son estos gallos, no? Sí, sí. Son los hermanos a la obra. Hermano a la hora, ¿cierto? ¿Cuál es Drew? ¿Es este o es este? ¿El que está a la derecha o el que está a la izquierda? ¿Cuál es Drew?
Me parece que el de la derecha, que es el Drew. Drew es el de la derecha, ¿cierto? El que, Sí. ¿y qué hace Drew dentro de la, Él hace de la la relación? finanza, el trato con los El área comercial, inmobiliarios. ¿cierto? El realtor, ¿cierto? El Sí. corredor de propiedades. Tengo entendido que es actor él. Sí. ¿Sí? No tengo idea. Estudió Ya. actuación. Cuando refería a la derecha, el de azul o el de gris, no es que no sepa los Ya, lados, el de pero no sé gris. si te refieres a la derecha del otro o a la derecha mía. El más Sí. formal. El más formal. El de gris. El de gris. Y corbata. ¿Qué estáis diciendo? Es Drew, sí. Drew. Vale. Sí. Y el otro es Jonathan. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono? Vamos a sacarlo de acá, la verdad, pero ya yo creo que es una buena forma de poder entender, perdón. Ay. Es una buena forma de entender este concepto que yo les quiero plantear. ¿Cuál es este concepto? Esto de la interacción de los genes y la experiencia forman el cerebro en desarrollo. Porque muchas veces tenemos la creencia de que la genética es como que nos marca, y efectivamente nos marca, ¿cierto? La gran mayoría de las cosas nos va marcando. Pero ustedes saben que Drew y Jonathan son clones. Y son gemelos. Sí, son gemelos. Son gemelos, ¿cierto? Y son clones. O sea, un gemelo idéntico es un clon del otro. O sea, es exactamente el mismo material genético repartido en cada uno de ellos. Pensemos en el contexto en el cual crecieron. ¿Fue un contexto muy distinto? Lo más probable es que hayan dormido en la misma habitación, que cuando chicos lo hayan vestido de una forma similar, que hayan ido al mismo colegio, que se hayan alimentado de la misma forma, que, no sé, todo lo que hasta los 10 años unos padres podrían como tomar decisiones respecto de lo que hacen los hijos, lo más probable es que haya sido lo más igual posible. Y a pesar de eso son distintos. O sea, personas que tienen todas las probabilidades, todas las probabilidades de ser exactamente iguales, porque genéticamente son iguales, porque tenían un contexto de crecimiento en el cual eran prácticamente el mismo, pero son distintos. Volvemos a este concepto, ¿cierto? De ser distintos. ¿Por qué lo menciono? Porque si hablamos de la importancia de los genes, sí, son relevantes. Pero también el contexto es tremendamente importante. El contexto es crítico en el aprendizaje. Y el contexto es crítico en este caso en desarrollar el cerebro. Bien. El cerebro, otra característica, se compone de miles de millones de conexiones a través de diferentes áreas del cerebro. Ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Esto de que son muchas conexiones, muchas redes las que están dentro del cerebro. Y lo importante que ocurre con esto es que mientras las células cerebrales se van activando, en forma conjunta se van conectando. Entonces, mientras tú más repitas algo, mientras más se estimule esta conexión, cuanto más frecuentemente se estimulan las neuronas, más fuertes y eficientes resultan estas conexiones. ¿Se acuerdan de las imágenes de la variabilidad experiencial? Eso es lo que ocurre acá. Tú realizas este estímulo una vez, 2 veces, 3 veces, 1000 veces, 10.000 veces, y ese cerebro esa conexión específica se hace más fuerte y eficiente. Y el hacerse más fuerte y eficiente requiere menos esta necesidad de poder estar como concentrado, ¿cierto? Yo no lo sé, mi experiencia no es en el lado del desarrollo de los bebés, pero yo me imagino que los niños cuando están comenzando a caminar hacen un esfuerzo enorme para dar cada uno de los pasos que hacen. Esto no es una cosa que sea tan automática en un comienzo. ¿Quién piensa hoy en día cuando tiene que caminar, de los que tenemos la virtud de eso? ¿Quién lo piensa? Cuando están leyendo, ¿están pensando efectivamente cuál es la palabra que viene después? O sea, ¿se han dado cuenta, por ejemplo, estas cosas que hay en las redes sociales o que te llegan por el WhatsApp, donde te cambian las letras por números? Y uno lo puede hacer sin ningún problema. Es porque nuestro cerebro se ha hecho eficiente en eso.
Entonces es sumamente importante para poder entender bien cómo opera este cerebro, el entender este concepto de la eficiencia de las neuronas, de las conexiones cerebrales. El conocimiento se basa en la actividad y por tanto también el aprendizaje se basa en desarrollar ese conocimiento basado en cosas más activas, ¿cierto? No en colocarte un embudo en el cerebro y que a partir de eso el profesor te tire el conocimiento adentro. Eso no ocurre así. Siempre ocurre a través de vinculaciones. Por eso, por ejemplo, se habla de la importancia de los conocimientos previos. Pero ¿cómo aplican los conocimientos previos? Por ejemplo, por eso yo les hago tantas preguntas a ustedes. Porque cuando hacemos ese proceso reflexivo, es que ustedes toman sus conocimientos previos y los vinculan con las cosas que estamos conversando ahora. Y al hacer ese match, es que se van anclando los conocimientos. Es una de las estrategias, es una de las formas a través de las cuales se va generando. ¿Bien? ¿Algún comentario o duda hasta el momento? Bien. Sigamos entonces con la neurociencia del aprendizaje. Les dije que eran 3 redes cerebrales las que planteaba los creadores del DUA respecto del aprendizaje, ¿cierto? Entonces tenemos una primera red que no necesariamente es primera en términos de prioridad, es la que se menciona primero nada más. Las redes afectivas. Las redes afectivas, ¿qué hacen? Controlan el ambiente interno y externo para establecer prioridades, motivan e involucran el aprendizaje y el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto en español más simplificado? Que van viendo lo que te ocurre dentro y lo que ocurre fuera, y a partir de eso establecen las prioridades. ¿Qué prioridades? Por ejemplo, arrancar. Por ejemplo, esconderme. Por ejemplo, motivarme. Por ejemplo, ponerme alegre, ¿cierto? Y mantenerme vinculado a esto. Eso es lo que ocurre. Bien, va estableciendo estas prioridades y de esa forma tú te vas motivando y te vas involucrando. Si siento miedo a algo, lo más probable es que yo no continúe haciéndolo, sino que me lo trate de evitar. Si siento alegría por hacer esto o siento satisfacción por hacer alguna cosa, lo más probable es que yo me comprometa y lo mantenga. ¿Bien? Entonces, por eso que es importante involucrar a las emociones en el aprendizaje. O sea, si yo voy con miedo al colegio, créeme que lo que vaya a hacer dentro del colegio no va a tener ninguna relevancia para mí. Ojalá que se vaya lo antes posible. Ojalá que termine a lo antes posible todo esto. Si yo siento satisfacción, siento logro, siento emoción, siento alegría en las cosas que ocurren en el colegio, lo más probable es que yo sí me sienta comprometido y quiera, ojalá no irme del colegio. ¿Bien? Eso es por nombrar solo algunas de las emociones. Vamos a profundizar este tema. ¿Bien? Las redes de reconocimiento son las que detectan y perciben la información del entorno y eso lo transforman en conocimiento utilizable. ¿Bien? Se representa acá por las áreas de los sentidos principalmente. ¿Bien? Hay una serie de estructuras adicionales, pero insisto, esto es esquemático y didáctico. Por eso que se menciona acá. Entonces, por ejemplo, la corteza parietal que se vincula con el tacto, la corteza occipital que se vincula con la visión, la corteza temporal que se vincula con la audición, ¿cierto? Y como digo, hay miles de estructuras más que están vinculadas con eso. Entonces, como los sentidos detectan la información y no solo la detectan, sino que también la procesan. ¿Bien? Hasta que se comprenda y se transforme en un conocimiento que sea utilizable. Entonces, no es solamente percepción de la información, sino que es todo el procesamiento de ella. Y las redes estratégicas, representadas por la corteza frontal, donde se vinculan temáticas de planificación, organización, ¿bien? Son los que de alguna forma le dan orden a las acciones en torno a un propósito. Yo insisto que este es un tema didáctico, porque aquí hay un tema que es muy importante. Las redes en sí no funcionan de manera desconectada. O sea, si pensamos un poco en cómo se van generando
nuestras decisiones o cómo vamos vinculando información. Por ejemplo, acá podríamos ver, no sé, un sándwich o una pizza que se vea apetitosa o no sé qué cosa les gustará a ustedes comer, pero algo que se vea así súper rico. ¿Eso qué genera? Genera emociones, ¿cierto? O sea, algo que vimos genera emociones, genera deseos de algo y eso permite que creemos una estrategia, ¿cierto? Entonces los que estamos acá en Santiago, en Chile, vamos a pensar que si estoy viendo algo rico y me genera una emoción positiva, piense en hacer el pedido en Uber para que me traigan algo delicioso, ¿ya? O qué es lo que voy a almorzar, qué es lo que voy a cocinar para poder preparar ese almuerzo. Pero eso no es que vaya en un orden, sino que eso ocurre prácticamente de manera simultánea. Y por lo mismo también es muy relevante, y aquí hay un tema que es importante, cuando hablamos, por ejemplo, de estas redes, muchas veces se entiende que estas redes se van estimulando de manera distinta durante una clase. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago al principio de la clase? Los motivo. Entonces voy a activar las redes afectivas. Después les entrego la información, entonces activo las redes de reconocimiento. Y después de que les entrego la información, los hago trabajar, entonces genero las redes estratégicas. Eso es mal entender el DUA. Eso que les expliqué ahora está malo. ¿Ya? Porque el cerebro funciona de manera simultánea. No hay uno prioritario sobre otro. No hay una jerarquía entre ellos. ¿Ya? No tienen un orden jerárquico, sino que es lo que llaman un orden heterárquico. Todos funcionan al mismo tiempo. Entonces, si yo voy a hacer una actividad introductoria, esa actividad introductoria tiene información. Y esa información hay que entregarla de diversas formas. Esa actividad inicial requiere que los estudiantes estén comprometidos. Entonces, también necesito tener distintos elementos que hagan que capten el interés, por ejemplo. O que los mantenga, o que les haga mantener el esfuerzo. Y esa actividad inicial también va a requerir que los estudiantes tomen decisiones. Entonces también incorporamos estas redes estratégicas. Todo funciona de manera simultánea. ¿Bien? Estoy enredando todo. Lo sé. ¿Ya? Pero vamos a tratar de ir soltándolo. ¿Hay algún comentario hasta el momento? Se entiende perfecto, Boris. Se entiende perfecto. Sí. Gracias, Rebeca. Por lo menos para mí. Muy bien, muy bien. Si tienen dudas, ustedes las pueden ir colocando en el chat o pueden abrir el micrófono, o no hay ningún problema con ninguna de esas cosas, ustedes lo saben, ¿ya? María Paula que coloca, y así planeamos nuestras clases, es lo más común, esos pasos son los primeros que nos enseñan cuando nos forman, ¿cierto? Entonces hay que tratar de ir sacando, sobre todo cuando se hace formación de DUA, hay una corriente de gente que dice ser experta en DUA, que enseña así. Que enseña activación de redes por cada una de las actividades, como si el resto del cerebro se apagara en las otras, en cada una de estas partes, ¿bien? Y no es así. 3 redes, 3 principios. ¿Bien? Así de sencillo. 3 redes, 3 principios. Y si se dan cuenta, las redes afectivas tienen un principio, las redes de reconocimiento tienen otro principio, las redes estratégicas tienen otro principio. ¿Bien? Y acá hay una serie de palabras, de frases, de cosas que uno llega y lo ve y como que no entiende, ¿cierto? Así como que es mucho. Esto ya es demasiado. ¿Cómo lo tomo? ¿Bien? Lo que vamos a hacer es ir disgregando cada uno de estos elementos, pero para hacernos una idea, la idea más genérica que necesitamos desarrollar es que por cada red asociada a un principio hay una meta. Y todo lo que ocurre entre medio nos va a ayudar a lograr esta meta. Entonces lo más importante, ojo, lo más importante, y si pensamos desde la perspectiva de centrarnos en el aprendizaje y no en la enseñanza,
lo más relevante es cómo logramos la meta. Entonces, toda esta pauta se centra no en cómo yo hago mi clase, sino que se centra en cómo yo logro aprendices expertos. Ese es el foco. ¿Cómo logro aprendices expertos? ¿Cuál es este aprendiz experto? Es un aprendiz que es decidido y motivado, ¿cierto? Yo activé suficiente estas redes afectivas, entonces tengo un estudiante que es decidido, que a pesar de las dificultades lo va a lograr, que a pesar de las creencias que hayan sobre él, lo va a lograr, ¿ya? Que no importa si es mujer o hombre en torno a las matemáticas, porque está decidida y va a lograr, o está decidida y va a lograr este aprendizaje. Que no importa, por ejemplo, si tiene una discapacidad física y en la clase de educación física sí lo va a lograr porque está decidido o decidida. ¿Bien? Y siente la motivación suficiente. Ese es el foco. Estudiantes que son ingeniosos y conocedores, que independiente como tú le entregues la información en términos de percepción, en términos de el contenido que le estás entregando, o cómo lo hayas ido activando, van a ser ingeniosos y conocedores. O sea, son capaces de buscar la información, de saber cuáles son las herramientas que tienen que utilizar, de cómo van a tener que ir procesando esto. Son expertos en manipular la información. Y son estudiantes que son estratégicos y que son dirigidos a la meta. O sea, lo primero es que logran siempre logran el éxito en términos de lograr el objetivo. Y generan estrategias para poder lograrlo. Y tienen un pensamiento lo suficientemente flexible para que, si se encuentran con alguna dificultad, puedan crear un camino alternativo para poder llegar a él. ¿A quién le gustaría tener un estudiante que sea decidido y motivado, que sea ingenioso y conocedor, que sea estratégico y dirigido a la meta? Es como... O sea, se nos acaba el trabajo a los que hacemos educación, ¿cierto? No se nos acaba. Pero porque ahí el rol del docente también es importante. El rol del docente también es relevante para poder ver cuánto te falta, por ejemplo, para llegar al objetivo de aprendizaje. ¿Cuáles son las estrategias que tú necesitas para poder lograrlo? O sea, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo creo que en el área deportiva es un tema que es muy importante, ¿ya? Entonces, no sé si les gusta el tenis, o les gusta el fútbol, o les gusta, no sé, el patinaje artístico, o la disciplina que sea. ¿Por qué un jugador como Roger Federer, por ejemplo, o como Rafael Nadal, que son los mejores del mundo, o lo fueron en su momento, ¿por qué contrataban entrenadores? Eran los mejores. O sea, jugando el tenis eran mejores que sus entrenadores, claramente. ¿Pero por qué los contrataban entonces? Porque necesitaban la motivación, el empuje constante en alguien que te guíe, que te muestre por dónde. Alguien que te guíe y te muestre por dónde. Tú necesitas retroalimentación. Eso es lo que tiene que hacer el docente. O sea, necesitamos tener a los mejores aprendices. Pero nosotros también tenemos que ser las mejores versiones nuestras de docentes para poder apuntar a eso. Cuando vemos este aprendiz experto, ¿dónde vemos, por ejemplo, el género? ¿O dónde vemos la discapacidad? ¿O dónde vemos la raza? ¿O dónde vemos cualquier característica que haga a las personas ser víctimas de discriminación? No aparece en ningún lado. Eso quiere decir que hombres y mujeres están invitados a ser aprendices expertos. Eso quiere decir que personas con y sin discapacidad están invitados a ser aprendices expertos. Esto quiere decir que personas de raza blanca, negra, asiática, latina, de lo que sea, ¿cierto?, que se nos ocurra, están invitados a ser aprendices expertos. Por eso el diseño universal para el aprendizaje y por eso los enfoques de educación inclusiva
no tratan de grupos específicos. Tratan de contextos que son discriminadores, de contextos que son llenos de barreras, de contextos que están bajo creencias segregadoras. No habla sobre las características específicas de las personas, habla sobre el contexto. ¿Alguna consulta, comentario? Quizás un espacio para masticar esto. En mi caso, debo reaprender cómo planear una clase, porque con esto que me dices, entiendo pues muchos de los obstáculos que yo misma he podido ponerle a mis estudiantes, a pesar de tener toda la voluntad de querer un aprendizaje para todos y confiar en que todos aprenden. Pero desde mi planeación, por más que tenga la mejor intención, pues he puesto barreras. Soy muy consciente hoy de eso. Gracias, María Paula. ¿Algún otro comentario? Yo estaba pensando, Sí, Paula. No sé cómo estoy tratando de darle orden al pensamiento que tengo, porque me pasa, por ejemplo, que creo que las habilidades que aparecen en esta parte de la meta son muy contextuales también. O sea, yo creo que uno no se convierte en ningún momento, por ejemplo, no sé, estás en tu proceso educativo y llega un día en el que eres decidida y motivada y ya nunca más tienes que trabajar en eso porque ya lo cumpliste. Creo que por ahí va lo que quiero decir, como en el fondo, y esa yo creo que es una dificultad para algunos profesores o para algunas personas que participan de los procesos educativos, en el sentido que piensan como, no sé, este estudiante no es ingenioso, por lo tanto, ¿cachai? Como que me soluciona un problema, porque en el fondo yo a ese estudiante que no es ingenioso ya lo perdí. Eso es como por ahí lo estoy pensando, no sé muy bien cómo expresar lo que quiero decir. Pero también me pasa como desde el lente discapacidad, sobre todo, que hay ciertas cosas que, independiente de la motivación que uno pueda tener, por ejemplo, o de la acción que realice, igual no las va a lograr. Y eso tiene que ver con una dimensión que es muy personal de la discapacidad y que se acerca como al modelo médico de la discapacidad, a pesar de que yo soy muy creyente en general como del modelo social de la discapacidad y de que en realidad el problema es el contexto, pero van a haber ciertas cosas que, no sé, o sea, si yo no puedo caminar, no voy a poder jugar tenis de la misma forma que otro que sí. Eso por ahí va un poco lo que quiero decir. O a mí me pasa, por ejemplo, que este espacio de clase es un poco complejo para mí porque Boris quiere que hable mucho y yo no puedo, ¿cachai? O sea, no es solo que no quiera, sino que yo tengo una dificultad propia, que es que soy autista y etcétera, y en el fondo va más allá de mi motivación que yo abra mi micrófono y converse, como hay una cosa que va más allá de lo que me interesa este tema y de lo que me motiva a aprenderlo, obviamente, que es una dificultad propia que tengo. Entonces, creo que por ahí el asunto como de ir a mirar el detalle de lo que aquí se propone también tiene que ver con eso, como ofrezca alternativas y formas para referirse a estos márgenes que hemos hablado estos días, porque muchas veces el estudiante ideal que uno tiene ni siquiera es el promedio, es como más que el promedio. Uno espera que ese estudiante perfecto para mi clase, que no quiere decir que sea perfecto en todo, pero el estudiante que yo deseo en mi clase es aquel que habla, que da su opinión, que tiene pensamiento crítico, que no sé, un montón de cosas que no necesariamente van a ser así. Esas son todas las cosas que pensé. Sí, sí. Mira, hay algunos elementos, por ejemplo, dentro de no lo hemos visto, y cuesta darle un orden porque estas clases las hemos ido cambiando. Yo esto, por ejemplo, la pauta la incluíamos al final del proceso, y antes de eso hablábamos de todos los conceptos fundamentales. Pero creíamos que
hacer este cambio era importante para poder vincular que esto es parte de la variabilidad, desde el diseño a partir de la variabilidad. Porque nos faltan dos conceptos fundamentales. Y uno de los conceptos que es crítico es el del proceso iterativo. Y la iteración tiene mucho que ver con este tema que tú mencionas de que cuando tú llegas como a este estado ideal de ser aprendiz. Y yo creo que la respuesta es nunca. Porque el proceso iterativo lo que hace es ir generando este loop de aprendizaje que tú necesitas ir haciendo de forma continua, de ir tomando retroalimentación, ir sabiendo lo que pasa con esto, ir tomando una decisión, pero esta decisión en base a la reflexión de lo que hice en la iteración previa. Entonces el proceso iterativo te habla mucho de eso, del ensayo-error, del equivocarme, del ir tomando decisiones, de ir reflexionando, de tomando esos puntos. Entonces, cuando yo llego a ser completamente decidido, motivado, o sea, hay minutos en los cuales eso no ocurre. Yo le venía contando al Felipe porque yo empecé hace unos meses atrás a hacer gimnasia. No había hecho gimnasia desde que tenía como 18 años. Y estoy corriendo todas las mañanas. Y yo le decía, pues ¿sabes qué? Hay mañanas en que no quiero hacer nada. Y uno puede estar totalmente decidido y motivado, bajar de peso, sentirse bien, estar, no sé, es parte de las metas que uno tiene. Puede que no sea la meta de nadie más. Ya, yo sé que sí puede ser algo, pero no es un estado ni de virtud ni nada por el estilo. Es un gusto. Es una meta que me puse. Pero hay veces en que uno no te da el cuerpo nomás. Y eso pasa en cualquier ámbito. ¿Ya? No puede decir, oye, me encanta leer. Ya voy a leerme un libro diario. No sé, un libro a la semana. Y va a haber una semana en que no quieras ver el libro. También. ¿Cierto? Pero tiene que ver un poco con esto, en cómo uno es variable, y ahí está el concepto de variabilidad también. Yo les decía, la variabilidad es entre individuos, es entre estudiantes, y es dentro del estudiante también. Entonces, este es un estado que es más o menos caótico de poder entender la sociedad. Y esta imagen que nosotros tenemos de sociedad o micro sociedad dentro de la sala de clases, ¿cierto? También es lo que ocurre ahí. Y por supuesto que todo esto que te surge como dudas, Paula, tiene que ver con cómo vamos armando también toda esta concepción. Tiene que ver efectivamente con, por ejemplo, la concepción de discapacidad que tú mencionas. Lo que pasa es que esta pauta no debiese ser vista desde la perspectiva del docente. Esta pauta debiese ser vista desde la perspectiva del aprendiz. De forma que cada aprendiz sea la mejor versión suya de aprendiz. Yo les voy a hablar, por ejemplo, sobre el tema que les había contado de que uno de mis hijos tiene una parálisis cerebral. Él es deportista, es tenimesista. Me destroza. O sea, yo no juego tampoco tenis de mesa, entonces llega y te hace un saque y ¿para dónde fue? Y le pegáis con toda tu alma y como lleva mucho efecto, la pelota se va para cualquier parte. Pero tú haces competir un jugador de tenis de mesa clase 6, por ejemplo, que es la clase de mi hijo, con uno clase 10 o con uno de tenis de mesa convencional y no tienen nada que hacer. Nada que hacer. El mejor del mundo en clase 6 es casi imposible que pueda jugar, por ejemplo, en un torneo convencional. ¿Eso lo hace mal deportista? Estoy hablando de medallistas de oro, o sea, gente que extraordinaria. O lo que vemos acá en Chile, en la misma clase 6 donde juega mi hijo, en los Parapanamericanos que se hicieron en Lima el año antes pasado, hubieron 4 finalistas en la clase 6. 3 eran chilenos. ¿Ya?
Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tú te empiezas a dar cuenta que efectivamente hay un tema que es tremendamente relevante en términos de la competitividad. Pero esa competitividad también tiene que ser centrada, y esta mirada, o sea, muchas veces uno habla de que la sociedad completa tiene que ser inclusiva, no lo sé. Por ejemplo, en el tema del deporte, lo justo no es que sea un deporte necesariamente inclusivo para poder lograr resultados. Para poder lograr resultados es importante que el deporte sea adaptado y sea también paralímpico, que tenga clases dentro de los distintos tipos de discapacidad, distintas clasificaciones que hay. ¿Lo hace menos deportista? Claro que no. Bien. Entonces, creo que estas ideas, y son ideas que yo también me las cuestiono harto, ¿hasta dónde llegamos? Son muy absolutos estos términos. La verdad es que muchas veces tratamos de entenderlo como una gran idea que resuelva todo. Y nos vamos a dar cuenta que esa gran idea lo más probable es que no exista todavía. ¿Ya? Seres altamente entendedores de la realidad como tal, probablemente puedan darnos esa explicación. Yo no la tengo. Pero es súper desafiante hacerse esos cuestionamientos. Bien, para dejarlo ahí. Avancemos. Ya, tenemos acá muchas palabras, ¿cierto? Apuntando a este aprendiz experto. Yo quiero explicarles acá cuáles son estos conceptos que están acá para que tengamos una comprensión común de cada uno de estos términos. El que está encabezando cada una de las columnas es el que llamamos principio del diseño universal para el aprendizaje. El principio está al principio, ¿bien? Luego de eso tenemos las redes asociadas a ese principio. Y luego de eso tenemos, se dan cuenta acá que hay cuadros bajo cada uno de los principios. El encabezado de cada uno de esos cuadros nosotros lo hemos llamado directriz, ¿bien? Todos estos elementos se llaman, son traducciones, ¿ya? Todos son, el instrumento como tal se llamó guideline, ¿bien? Este instrumento como tal se llama guideline, ¿ya? Y le llamamos pauta nosotros, o se tradujo en su momento como una pauta. Pero estos elementos de acá también se llaman guidelines. Hay 9 guidelines, ¿ya? Pero nosotros, para poder diferenciarlo del instrumento, le pusimos directriz. Entonces tenemos principios, redes y directrices. Tenemos 9 directrices en la pauta del DUA. ¿Bien? Y acá hay otra interpretación que nosotros hicimos, que no es traducción. Estos elementos en la pauta en inglés se llaman checkpoints. Entonces, la traducción debió haber sido punto de verificación o verificador. Nosotros lo llamamos indicadores. ¿Por qué? Se los vamos a nombrar acá. Porque el DUA no es un checklist. Es un marco. De hecho, hay algunos instrumentos que están disponibles. Si uno los puede buscar por ahí, uno va a encontrar el checklist DUA. Y el checklist DUA lo que hace es rankear los materiales que tú utilizas en base a si están presentes cada uno de los indicadores o no. Te coloca un puntaje. Si está presente esto, tenía un punto. Si está presente este otro, tienes otro punto. Y así, entonces, en la medida del puntaje que tú sacas, nos dicen que ese instrumento es más DUA o no. Lo que nos dice esto es que eso también está equivocado. No porque tengas todos los indicadores, tu clase va a ser más DUA. Y no porque tengas solamente 1, 2 o 3 indicadores, tu clase no va a ser DUA. ¿Dónde están los elementos más decidores del DUA? ¿Cuándo tú dices que tu clase, por ejemplo, está haciendo DUA? Según lo que hemos aprendido hasta ahora. Pueden ponerlo en el chat, pueden abrir el micrófono.
qué cosas hemos visto que son más relevantes, incluso que cumplir con una frase. Esto es bien de definición. El DUA mejora la enseñanza y el aprendizaje a partir de la eliminación y la detección de barreras. La detección y la eliminación de barreras. Si tú haces un proceso activo de detección y eliminación de barreras dentro de tus clases, tú estás haciendo más DUA que incluyendo cada uno de los puntos de verificación o de los indicadores. Y no solo eso, sino que también mientras más apunte y más te cuestiones de qué forma esto ayuda al aprendizaje experto, de mejor forma también te va a ayudar a hacer que tu clase sea DUA. ¿Por qué lo digo? Cuando uno revisa investigaciones en torno a este punto, está bien, Connie, cuando somos flexibles y entregamos opciones a todos, también apunta en esa dirección. Y mientras más opciones tú entregas, tú tienes más caminos para poder ir. Entonces, si hay un camino en el cual tú tienes una barrera, tú puedes tomar otro camino y ese camino sí puede permitir llegar al objetivo. Cuando uno revisa investigaciones en torno a lo que ocurre en DUA en español, uno muchas veces se va a encontrar con que ya hicimos una clase DUA y nos demuestra que es mejor, por ejemplo, que las clases tradicionales. ¿Cuál es esta clase DUA? Colocaste un PowerPoint, dejaste unas guías impresas y permitiste un video. ¿Eso es DUA o no? No. ¿Por qué no? El por qué yo creo que es más importante que la sentencia. Porque yo creo que eso no garantiza que todos los alumnos están logrando la motivación necesaria para decir, oye, esta clase me gusta porque voy a aprender esto. Así que eso no te garantiza. He visto muchas clases de un PowerPoint video donde los niños bailan el video y no lograron y se pusieron a bailar en vez de ver el contenido. O sea, la didáctica misma no implica que la clase sea DUA. Eso entiendo yo. ¿Y qué se tendría que preguntar entonces el docente cuando está haciendo eso? Los extremos, pues tendría que ver, tengo un niño que es hiperactivo, entonces a lo mejor necesito hacerle más pictogramas, necesito pasar el contenido varias veces de varias maneras diferentes, necesito que la clase tenga un tiempo determinado para ciertos alumnos y a lo mejor quedarme más con los que están más motivados o que requieren iterar, no sé cómo dices tú, en las barreras, por ahí veo yo. Probablemente, ¿cierto? Primero cuestionarse, ¿para quién le sirve y para quién no le sirve? Y sobre todo tomar a los que no les sirve. Preguntarse, por ejemplo, si ese video o ese baile que están haciendo, ¿de qué forma sirve para el aprendizaje experto? ¿De qué forma sirve para lograr el objetivo de aprendizaje? ¿Me está sirviendo o no me está sirviendo? Tener retroalimentación inmediata. Va apuntando como en esa dirección, ¿ya? O sea, el hacer una clase que tú entregues en múltiples formas por sí solo, a nosotros nos han dicho que es DUA. O sea, yo me acuerdo incluso que fui a varios seminarios del Ministerio de Educación que te decían, no, si tú cuando ya entregas un PowerPoint, entregas un video, entregas la información impresa, ya estás haciendo DUA. No. No estás haciendo DUA, porque nunca te preguntaste dónde estaban las barreras, nunca te preguntaste de qué forma ayuda a lograr el objetivo de aprendizaje, nunca te preguntaste de qué forma apoya el aprendizaje experto. Esas son las preguntas que tiene que hacerse el docente. ¿Aprendieron todos? ¿Quién me faltó? Esas son las preguntas que tiene que hacerse. Por eso que es peligroso utilizar la pauta. La pauta a mí me entrega una cantidad de herramientas maravillosas, me enseña cómo aprende el cerebro, me da las guías de cómo poder mejorar mis clases para que mis estudiantes aprendan mejor. Me explica una serie de cosas. Sin embargo, si yo tomo la pauta literal y no hago ninguna otra cosa, no cuestiono nada, no me sirve.
Vero. Sí, sabes que yo tengo la impresión de que en general y como de manera histórica se ha formado los procesos de aprendizaje desde el docente que da información y que le va haciendo preguntas a los niños para los cuales ellos no tienen respuesta. Entonces yo ahora pensaba como, no sé, si yo quisiera que los niños aprendieran a leer, lo interesante sería generar espacios y contextos que les den curiosidad para hacer preguntas. Yo creo que desde ahí parte, y quizás pudiera, yo soy una creyente de que el proceso emocional es el que más aprendizaje da. De hecho, cuando tú trabajas temáticas de buen trato o de maltrato, lo primero que tú haces es generar un espacio de sensibilización en el público que te escucha y llevarlos hasta aquellos momentos en los que ellos probablemente tuvieron una experiencia de aprendizaje asociada a lo emocional. Por ejemplo, una pregunta que uno siempre hace, especialmente con trabajo con adultos, es: recuerde alguna ocasión en la que le hayan regañado, que se haya visto pasado a llevar su dignidad, o que lo hayan retado, como dirían aquí en Chile. Y es muy fácilmente recordable. Las experiencias asociadas a lo emocional son memorables. Entonces yo creo que en parte el defecto o donde están las limitaciones para uno implementar el DUA es la forma en la que uno aprendió a enseñar. Uno aprendió a enseñar desde el yo te doy la información que tú deberías tener, no desde el genero para que tú te cuestiones y tengas curiosidad de preguntar. Eso. Le voy a preguntar a Clara, porque Clara participó también, estuvimos juntos en la maratón el día jueves, en que hicimos esta clase y después pasamos a la mentoría. ¿Con qué partimos, Clara? ¿Te acuerdas o no? Está ahí con el micrófono mudo. Estoy ahora en un conflicto, tengo que desaprender muchas cosas, porque a mí me enseñaron que el DUA no se enfoca tanto en el estudiante, o sea, se enfoca en que los estudiantes van a tener ese resultado si es que la maestra sigue esa secuencia, como una receta. Claro. Entonces, como eso me han mal enseñado, ahorita lo estoy haciendo estos cambios, pero también me surge la pregunta de que hay un DUA con tecnología y hay un DUA sin tecnología, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Es irrelevante. O sea, no es irrelevante en el sentido de que la tecnología permite maravillas. O sea, uno no podría pensar en un currículum flexible o en herramientas que sean flexibles si es que no existieran las tecnologías. Las tecnologías permiten que un texto se transforme en un audio, por ejemplo. Las tecnologías permiten que estemos en una sala de clase, en nuestro living, en nuestro dormitorio o en nuestra oficina. Sin embargo, son solamente herramientas. Claro. Lo importante sigue siendo este cuestionamiento, cómo las cosas que hacemos ayudan al aprendizaje experto, cómo lo que estamos haciendo nos permite detectar barreras y eliminarlas. Volvemos a eso. El día jueves, cuando hicimos esta clase de mentoría, donde nosotros partíamos, con la pregunta que partimos fue: ¿alguna actividad memorable que haya ocurrido en tu aprendizaje cuando tú estabas en el colegio? ¿Alguien se acuerda de alguna actividad memorable? Por ejemplo, no sé, haber ido aquí en Santiago al Cementerio General en la clase de historia a ver las personas históricas de nuestro país. O haber hecho una clase en la cual permitieron, yo por ejemplo, en mi colegio había un teatro y nos dejaron una vez como parte de literatura chilena hablar sobre poesía. Y hicimos unas canciones de los poemas de Pablo Neruda de las alturas de Machu Picchu. Y como yo soy músico y tenía amigos que eran músicos, o sea, músicos entre comillas, la verdad, fue una cuestión pero eléctrica para mí. O sea, subirme a un escenario a tocar canciones fue algo que para mí quedó para siempre. Entonces, cuando tú haces eso también, y le preguntas qué cosa fue memorable para ti, tú además te vas a acordar de los temas que hablaste o de cuáles fueron los aprendizajes.
Y probablemente cuántos aprendizajes hayan quedado olvidados, porque solamente querías responder en una prueba y querías que te fuera bien en esa prueba. Y ahí está la pregunta para el docente. O sea, esa pregunta es una excelente guía. ¿Cómo quieres hacer tu clase? ¿A través de actividades que sean memorables? ¿O solamente a través de pruebas que vas a saber que en 2 años más se les va a olvidar completamente? O capaz que en 2 semanas se les olvide completamente. Vamos a avanzar porque estamos ya súper atrasados con esto. Bien, vamos a hablar entonces ahora sobre emociones. Bien. Imaginemos lo siguiente. Y ahí les voy a pedir, si quieren dejar sus micrófonos abiertos, sería lo ideal para que me vayan contando las emociones en torno a cuáles son los puntos que yo les voy a ir contando. Les voy a mostrar unas imágenes, les voy a poner algo de contexto y ustedes me van contando cómo se sienten en torno a eso. Imagina que hoy vas a conocer a tu hijo. ¿Cómo te sientes? Pueden colocar en el chat también. Disculpa, ¿conocer a quién? A tu hijo. Ya. Imagina que hoy vas a conocer a tu hijo. Imagina que vas a conocer a tu hijo, pero hay algo raro en la ecografía que no se veía muy bien. ¿Cómo te sientes con eso? Nerviosa. Que nació 2 meses antes de lo esperado, 2 a 3 meses antes de lo esperado. ¿Cómo te sientes con eso? Imagina que vas a conocer a tu nieto, a tu sobrino, a tu ahijado. Son distintas emociones, ¿cierto? Hay preocupación, miedo, ansiedad, ansiosa, contenta, preocupada, corazón latiendo a full. Personalmente con miedo, una experiencia anterior fue muy traumática, muy bien. Gracias por contar sus emociones. Pensemos en algo más trivial. Pensemos que se acaba la pandemia, que teníamos muchas ganas de viajar, de conocer el mundo. Y ya pasó esta pandemia, aprovechamos los ofertones turísticos, nos subimos al avión, ya nos hospedamos, compramos tickets y nos vamos a la montaña rusa más rápida del mundo. ¿Cómo te sientes? ¿Te subes? No, sabes que mejor me quedo al lado yo, porque me quedo cuidando los bolsos. ¿Por qué vine acá? ¿Qué sienten? ¿Cómo? Me encanta, no me gusta. Me subo varias veces, dice Verónica. Emoción, yo no me subo, pero me gusta mirar. Hay que probar, muy bien. Eso, muy bien. Y ahora pensemos, ¿cierto? Que nos vamos a conocer todos en algún momento, ¿bien? Y que vamos a hacer una actividad. ¿Quién nos va a invitar? Nos vamos a ir a... Cristina, ¿en qué parte estás de España? No te escucho. En el sur, en Granada, que está en Andalucía. Ya, tenemos la posibilidad de ir a Granada, tenemos la posibilidad de venir acá a Santiago, tenemos la posibilidad... Clara, ¿tú estás en Lima? Ya, perfecto. Sí, Podemos Lima. ir a Arica, podemos ir a... María Paula, ¿dónde estás tú? En Bogotá. En Bogotá, perfecto. Entonces podemos ir a Granada, podemos ir a Bogotá, podemos ir a Lima, podemos ir a Arica, podemos ir, no sé, a la ciudad donde nació Verónica, o podemos ir a Boston, donde está Cast, quizás, a conocer, ir a entrenarnos allá, donde sea. Nos vamos a juntar en ese lugar, vamos a vernos las caras, vamos a poder salir a tomarnos un café o tomarnos un trago, alguna cosa, ¿cierto? Y nos estamos conociendo ese día y en la tarde vamos a salir a algún lado. Y vamos a un karaoke. ¿Cómo me siento? ¿Ah?
¿Tengo ganas? Bien, bien. O, sabes que en realidad no me gustan estas cosas de los karaoke. No, me pongo 3 copitas y si me subo, o la verdad es que de ninguna forma. A ver cómo me siento. Feliz como una niña. Muy bien, yeah, me subo feliz al karaoke. Dice, me encanta la idea del tour. Está bueno, ¿cierto? ¿Qué más? A ver, ¿qué otras emociones hay atrás de esto? No me gusta, pero voy a pasarla bien, muy bien. Yo los 3 tragos. Después de los 3 tragos, Cristina, muy bien, muy bien. Eso. Perfecto, perfecto. Creyéndome cantante, la Connie, muy bien. Eso. Vamos a cantar ahí. Varias cosas. Distintas. Una misma situación, distintos contextos, distintas situaciones que generan también distintas emociones. ¿Cierto? Eso es importante también de ir considerándola. Vamos a ir a pasarla bien de todas maneras. Entonces, por eso es importante que de alguna forma vayamos teniendo una visión de qué es lo que pasa con las emociones, qué pasa con la motivación. Bien, vamos a ver un video que tiene que ver sobre esta temática de la motivación, así que veámoslo y ahí conversamos de qué se trata. What I want to do during our short time together today is talk to you about human motivation. But before I do that, I have a quick question here. Is anybody hungry? No, I'm serious. It's a serious question. I mean, you've been sitting here for a while. Anybody hungry? Okay? You in the blue shirt right there. What's your name? Todd? Ron. Ron is hungry. He's told 7,000 people here and 100,000 people around the world that he's hungry. Well, Ron, you're in luck because I figured somebody would be hungry, so I got you a couple of energy bars here today, okay? So there you go. Lucky you, Ron. Now, we'll get those to you in a minute. But what we've seen there, ladies and gentlemen, is a motivation, right? We have a biological drive. We eat when we're hungry, we drink when we're thirsty, we have sexual relations to satisfy our carnal urges, okay? That biological drive is part of what it is to be human, right? Okay? But that's not all that it is to be human, is it? I mean, except if maybe you're a guy between 16 and 18. I was one. Because human beings are more complex than that, right? We have other motivations besides our biological drive, all right? And let me say, to demonstrate what I mean, tell me your first name right there. Ron. No, it's not. Ron. Do you see it alphabetically, so these are the R's? I'm not going for another Ron. What's your name next to Ron? Huh? Tawani. Tawani. Now, I've got a problem, okay? Ron won, and I have a problem. Because I promised to give him these things, these power bars here. But as you can see, Tawani, I'm here, and he's there. So, but I have a solution to the problem, okay? Tawani, if you give Ron 1 these 2 energy bars, okay, just walk back 10 rows and give it to him, I'll give you $10. Okay? There you go. No, you got to deliver first, all right? So there's Ron. Come on, Tawani, a little faster here. All right, let the record show that Ron 1 has his... Did you keep one of the energy bars? No, okay. Let the record show that Ron 1 has the energy bars. And here, Tawani, so here we go. This is real American currency here. All right, here you go. Tawani, there's $10. Give it up for Tawani. Now, what we've seen there is another motivation, right? We can call that our second drive. We have a biological drive, but we also have a reward and punishment drive, too. Typically, human beings, if you want people to do certain things, you're more likely to get them to do it if you reward it. If you want to deter them from doing things, what do? You punish it, okay? Human beings respond exquisitely to rewards and punishments in our environment. That is a part of what it is to be human. Okay? But that's not all it is to be human, right? Because human beings also have a third drive.
We do things because they're interesting. We do things because we like doing them. We do things because they're meaningful. We do things because they contribute to the world. We do things because we are part of something larger than ourselves, right? That third drive is also part of what it is to be human, right? I was expecting a slightly more rousing yes, but that's okay. No, because let's explore this for a moment here, okay? That third drive, if that third drive is not part of what it is to be human, let me ask you a question. What are you doing here? I mean, think about it. This is, you know, a very, very attractive audience, and I can't see them, but I'm sure that the audience in China and Argentina and in Spain and in Sweden is equally attractive, especially the ones in Sweden. But chances are participation in this global leadership summit here isn't going to satisfy your biological drive, right? Okay, it's not going to satisfy your reward and punishment drive, because no one out of the 7,000 people here or the 100,000+ people around the world, no one's going to make a buck except for Tawani. So why are you here? You're here because you want to learn. You're here because you want to connect. You're here because you have a relationship. You're here because you believe in something larger than yourself. And that third drive is a powerful part of what it is to be human. But the problem is that it's something that is routinely neglected inside of organizations. Now, a ver, ¿qué les pareció el video? Vamos, ¿qué salió? ¿Qué pensaron? ¿Qué están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿De qué forma, por ejemplo, esto se vincula también? Porque él habla mucho del ambiente más como empresarial, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en el ambiente escolar? ¿De qué forma se relaciona? Claro. Yo creo que hay como dos formas, hay como formas de motivar algo que es como lo básico, la motivación básica del ser humano, la motivación como biológica en sí, y hay otra motivación como mucho más fuerte, más perdurable en el tiempo, que tiene que ver con el deseo más profundo, en este caso el de aprender. Debemos aludir a ese también. Bueno, con los niños chicos ocupamos mucho la cosa de la motivación biológica, el dulce, pero también porque vamos viendo un poquito más allá, tratar de profundizar a llegar a sus deseos más profundos, que es el de aprender. Para allá debemos dirigirnos. Sí. Porque si nos quedamos en los deseos biológicos, en ese deseo biológico no vamos a avanzar, porque tenemos que tener un norte más grande, más profundo. Eso me dio la idea que era lo que... Perfecto. ¿Qué motivadores usamos en las clases? ¿Cómo motivan ustedes a los estudiantes? Yo suelo ponerles unos retos, y a veces son retos, ¿cómo decirlo? Estoy intentando organizar ahí lo que quiero decir, que les genere gozar, pero no ese gozar de como la fiesta, voy a pasar rico y entonces voy a tener una clase divertida, sino que realmente puedan disfrutar eso que estamos construyendo. O sea, por ejemplo, si vamos a hacer un poema, pues al final ver mi poema. Y hacer todo para que eso se construya y sentir, uy, hoy pude escribir, no sé, 15 palabras, una cosa así. Claro. Satisfacción, buscar la Exacto. satisfacción. Y que sea ese es el reto que a veces les propongo a los chicos, y es un tanto entre el misterio y lo que nos lleva a poder lograr algo que nos vamos a proponer. Claro. Y usualmente hay un propósito individual y otro que es de todos los que estamos allí. Perfecto. Usamos otros sistemas también de motivación. Connie, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, yo he trabajado en todos estos años que llevo, siempre la motivación la baso un poco en los intereses de los estudiantes, para que esté como dentro de su contexto y que no sea como el contenido que vamos a trabajar tan alejado de sus realidades. Perfecto. Yo mis motivaciones no son como las que
suelen funcionar muy bien, que es como, si haces esto, luego habrá esto, ¿no? Tipo premio, sino, que también van muy bien, sino un poco al mismo tiempo, o incluso para comenzar. Y es que mis chicos son tan maravillosos, o sea, desde que tengo un bote de colonia, que es la colonia de trabajar, y todos nos echamos por la mañana, desde eso y todos están a tope a que mientras que cantante te gusta y mientras estamos trabajando estamos escuchando la canción que cada uno pida, o un poco al mismo tiempo que el trabajo, no es tanto de recompensa y premio, pero porque justo esta clase que es preciosa pues me lo permiten así. Pues son cositas Perfecto. muy pequeñas, pero ellos alucinan. ¿Y qué motivadores están más implícitos dentro del sistema educativo, pero que creemos que no funcionan tanto? La nota. Yo también iba a Ya. decir. Ahora, y la pregunta es, ¿no funciona? No, a veces no representan la realidad. Entonces podemos caer en errores graves y también podemos destruir a una persona en generarlo como el malo, el que nunca alcanza, el que llega al 4, y con eso lo marcamos, es duro. Pero así funciona el sistema, ¿no? Y ahí está la pregunta, po. ¿Cómo damos vuelta a eso? Yo siento que es difícil. Bueno, yo hago clases en universidad y yo, los cursos que tengo generalmente soy mala para poner notas. Siento que no son muy necesarias porque hay estudiantes que en el fondo dicen como, ah, me saqué un 7, chao, no tengo que preocuparme más. Otros que, no sé, se van a sacar un 5 porque además yo no soy como de poner malas notas. Siento que en realidad tengo que mirar un proceso, tengo que mirar un resultado de aprendizaje amplio. Pero cuando no hay notas también se ponen súper ansiosos porque dicen como, entonces, ¿cómo voy a saber cómo me está yendo? Como no tengo información. Y eso igual es un poco mentira porque sí, tienes información y hay otras formas de verificar que estás aprendiendo, que la estás pasando bien, que te hace sentido. Pero es súper difícil desarmar también como esa programación con la que ya vienen respecto a que la nota es lo único que importa. Eso es difícil. Y estaba pensando con el video, me quedé pensando en una discusión que tenemos relativamente seguido con mis colegas. Yo, bueno, de formación estudié lingüística y muchos somos profesores de lengua, digamos, y la discusión tiene que ver con esta cultura como de la lectura domiciliaria en la escuela. No sé si en los otros países también se hace, pero acá es muy típico que desde primero básico hasta cuarto medio hay que leer un libro al mes y dar una prueba, ¿cierto? Al final, generalmente esa prueba es como de comprensión muy literal, de aspectos así como, ¿de qué color era la taza que Felipe tomó? Una estupidez, realmente. Y la discusión ahí es como, ¿cómo no van a leer los clásicos en la escuela? Porque la escuela tiene que entregarte ese conocimiento de la literatura clásica, de las obras más importantes, pero en el fondo hay muchos estudiantes que si es que lo leen a la fuerza, porque tienen que leerlo y si no se van a sacar una mala nota y fin. Pero no hay mucho movimiento por incluir, por ejemplo, los libros que las y los estudiantes sí están leyendo en su vida cotidiana. O sea, ¿por qué uno no podría trabajar habilidades de comprensión y de crítica, etcétera, con el libro de moda, por ejemplo? Y ahí el argumento es como, es que tiene que ser un clásico porque tú tienes que entregar eso, pero si el objetivo final, por ejemplo, es generar un hábito de lectura o el gusto por la lectura, eso lo puede hacer con cualquier otra cuestión también. Sí. Y en el fondo como que por ir a ese objetivo mayor de una sola forma, uno se pierde la oportunidad de motivar a muchos más estudiantes para que efectivamente generen un gusto por la lectura, por ejemplo. Sí, yo tengo temas con las letras en general. Mi caligrafía era pésima, entonces siempre fui muy malo para escribir. Y me pasaba algo parecido con el tema de los libros. Yo además me canso mucho leyendo. Una de las buenas formas para dormirme es leyendo. No duro más de 2 páginas y ya me quedo dormido. Porque para mí requiere mucho esfuerzo. Pero además de eso, yo soy muy malo para leer literatura, ya sea ficción, novela. No. O sea, yo creo que en mi vida, así como novelas, probablemente haya leído 3 libros, 4 libros.
aparte de los del colegio, así como por gusto. Entonces, hay un tema ahí, po. Yo leo harto, porque tengo que leer por el trabajo, me gusta mucho leer información, leo biografías y ese tipo de cosas. Pero me pasan temas con eso. Y yo creo que tiene que ver con lo que menciona Paula, que nunca me encantó este approach para poder enfrentarme a la lectura. Entonces, ¿cómo tú vas colocando estos otros elementos que también son importantes? ¿Cómo cuestionas también el mismo sistema de calificaciones? O sea, hay varios temas que a partir de esta reflexión creo que es importante ir, ir cuestionando. Lo que vamos a hacer estos días va a ser efectivamente cuestionar el sistema educativo desde, inicialmente, por ejemplo, el sistema de calificaciones, sin decir que necesariamente esté malo, pero sí que requiere mucha revisión. Porque ¿de qué forma nos sirve, por ejemplo, el tener una determinada nota para ver si es que efectivamente se genera el aprendizaje o no? Yo, por ejemplo, tengo temas con las calificaciones que se obtienen a partir de los programas de integración escolar acá en Chile, de las adecuaciones curriculares, por ejemplo. Porque no está claro si el centro es promover o sea, ¿dónde está la oportunidad? Si la oportunidad está en que el estudiante se siga promoviendo y siga avanzando, o que aprenda. Promover. Ahí hay una lógica, y perdón que interrumpí, pero ciertamente hay una lógica de producción, ¿no? Como egresaron tantos niños de nuestro colegio de integración y del PIE, y no saben, y ni siquiera la habilidad de lectoescritura en los grupos promedio están garantizadas. Chile es el país con peor comprensión lectora del continente. ¿O no? Sí, leemos mal. Para no ser odiosa, y las comparaciones son odiosas, pero igual, Venezuela tiene la tasa más alta de egresados universitarios. Pregúntenme cuántos de ellos saben sumar o restar. Ahí no, el interés no está puesto en generar aprendizajes que estén ajustados a las necesidades, que sean útiles, que sean productivos, sino simplemente generar números que den cuenta del maravilloso sistema que tú has creado. Paula. Sí, estaba pensando en esto que se menciona como que tenemos una comprensión lectora asquerosa y la verdad es que eso es súper variable. O sea, yo he estudiado esto y trabajo en esto también, porque en el fondo depende del estudio al que uno le pregunte, aparecen números muy diversos. Algunos van a decir 30% no entiendo lo que lee, otros van a decir 60%, otro, el último que vi decía como 98% de las personas no entiende lo que lee. Y eso... Primero, por sentido común no es así, o sea, Claro. no es posible, ¿cachai? O sea, si solo 2% de la población entendiera lo que lee, este país se caería a pedazos, o sea, no es Sí. posible que eso sea así, pero también pasa por el instrumento y cómo uno lo construye, porque en el fondo, cuando la pregunta es tratando de medir como una habilidad inferencial, por ejemplo, muy específica, van a haber personas que saben comunicarse y leer en los contextos en los que se mueven, o sea, ya sea en mi familia, ya sea en la escuela o en el trabajo que yo hago, y van a haber trabajos que a lo mejor van a tener menos carga de lectura, por ejemplo, pero ¿quiere decir que esa persona no comprende? No, probablemente si uno le pone un texto de su disciplina lo va a entender perfectamente y no va a tener ningún problema para navegar en él, pero si le ponemos de un área que no es la suya, sí, por supuesto van a haber problemas. O sea, si a mí me pasan un manual de ingeniería, hoy día no voy a entender nada, pero de mi área Claro. puedo entender muy bien. Y esa parte, como esa dimensión contextual de la habilidad que uno aprende, no siempre se toma. Y eso pasa también a nivel universitario. Y también pasa... cuando en el fondo se plantea que estos problemas son como culpa de un nivel educativo específico, que falló en su labor de enseñarte comprensión de lectura, por ejemplo. O sea, Claro. cuando yo llego a la universidad necesito aprender a leer textos de nivel universitario, que son diferentes a los que leí en la escuela, por ejemplo. Y ese es un problema del que nadie se hace mucho cargo, y a eso me dedico, justamente. Sí, yo porque mencionaba inicialmente también el tema de la promoción versus el aprendizaje,
y es que muchas veces uno, cuando va a hacer este tipo de clases, por ejemplo, y llega a un nivel medio de secundaria, me dicen, oye, pero si llegó acá el chico con parálisis, o el chico con autismo, o el chico con lo que sea, y no sabe leer. O tú te das cuenta, ¿cierto?, que hay una serie de personas, grupos que efectivamente, por ejemplo, no saben las operaciones matemáticas básicas. Entonces, ¿cómo lo hago? Oiga, profesor experto en inclusión, y ustedes que van a estar trabajando, ¿cierto?, en ese tema. Usted, profesor experto en inclusión, ¿cómo lo hago entonces? ¿Qué tengo que hacer ahí? Lo que pasa es que hay una despreocupación o una priorización en un ámbito específico, que era promover. Entonces tú seguías avanzando, seguías avanzando, seguías avanzando, cuando nunca te preocupaste si efectivamente había aprendizaje o no. Y eso no es problema tampoco del profesor como tal, ese es un problema del sistema. ¿Cómo hacemos que estos sistemas vayan trabajando para que nos vayamos centrando en los aprendizajes? Volvemos a hacer ese cuestionamiento. ¿Cómo hacemos un sistema educativo que se centre en el aprendizaje y no en el currículum? Esa es la pregunta. Bien. Estamos llegando a la hora ya, no alcanzamos a ver nada de los principios del DUA, hablamos un poquito sobre las emociones, sobre la motivación, pero vamos a tener que profundizar harto eso durante la sesión del día lunes. Bien, quería dejarles a ustedes básicamente nuevamente la idea de qué fue lo que aprendí hoy, qué me llevo. Bien, entonces si pueden anotar en un papel, si pueden anotarlo en su computador, quizás en la aplicación de notas del teléfono, donde sea. 3 cosas que aprendieron el día de hoy. Es importante hacerlo, vamos. 3 cosas que hayan aprendido hoy. No nos vamos a ir hasta que ustedes lo hayan completado. Bien, no es necesario que me las cuenten, pero sí es importante que lo hagan, que hagan ese ejercicio ahora. 3 cosas que haya aprendido hoy. Bueno, y nada, pues desearles que tengan un lindo sábado, que pasen un bonito domingo, que lo aprovechen harto, disfruten con sus seres queridos, su familia, sus mascotas, su, no sé, pareja, quien sea, ¿ya? Descansen mucho y nos vemos el día lunes, ¿ya? Un abrazo a todos. Chau, chau.